Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Paola, a toda la gente de Univalle y compañeros y compañeras de Colombia y todos los que estáis online. Es de verdad un honor para mí siempre colaborar con Mario, Paola, Univalle y la gente de Colombia y América Latina. Os voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que la veis? ¿Veis las diapositivas, verdad? La vemos, la vemos. Bien. Pues vamos a hablar de economía ecológica en tiempos de pandemia, en tiempos del COVID, de la COVID, y vamos a valorar toda una serie de propuestas para una recuperación verde. Los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidad. Las grandes coyunturas históricas donde hemos visto que ha habido cambios en las estructuras políticas, económicas, etcétera, ha sido siempre a raíz de crisis, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que estamos viviendo mucha gente una situación muy dramática, pues tenemos que pensar también que esto puede ser una oportunidad para el cambio. Y esperemos que para un cambio en la buena dirección. No obstante, no entraré de lleno en, digamos, de primeras en las propuestas para una recuperación porque me quisiera daros una contextualización de un poco de cómo hemos llegado a esta situación ambiental, cuáles son, digamos, las raíces económicas del deterioro ecológico y qué propuestas hay sobre la mesa, digamos, abarcando un rango de propuestas desde la economía verde al decrecimiento, ¿no? Me vais a disculpar que no he tenido la posibilidad de traducir las diapositivas al castellano porque es una época aquí un poquito complicada entre clases y otra serie de obligaciones, pero bueno, voy a ir hablando en castellano y yo creo que las diapositivas lo podréis entender. También pondré a disposición la presentación para que quien quiera consultarla tenga la oportunidad. Bien, la primera pregunta que quisiera lanzaros es si os habéis planteado por qué economía y ecología, dos palabras a las que los antiguos griegos, Aristóteles y otros, dieron la misma raíz etimológica, han acabado en el tipo de conflicto que vemos hoy, ¿no? Los griegos consideraban ecología el conocimiento de la casa y economía la gestión de la casa. Les dieron una misma raíz etimológica y lo hemos visto que las cosas han evolucionado de manera que vemos un conflicto total entre economía y ecología, ¿no? Bueno, toda la tesis de la economía ecológica es pensar que no hay, es la propuesta de que no hay un conflicto estructural entre economía y ecología. Y que el tipo de conflicto que estamos viviendo en nuestros tiempos es el corolario, el resultado de una manera muy particular en la que, digamos, se ha conceptualizado y ha evolucionado el pensamiento y la praxis de la economía, ¿no? Voy a hablaros muy brevemente de cómo el pensamiento económico ha ido desplazando el peso de su análisis desde la naturaleza hacia el trabajo y después desde el trabajo hacia el capital y el dinero. Si pensamos en la primera escuela unificada de pensamiento económico, que eran los fisiócratas franceses, ellos pensaban que toda la riqueza emanaba de la naturaleza, o de lo que en términos económicos modernos llamaríamos el capital natural, ¿no? Digamos que tampoco es que fueran particularmente ambientalistas, pero tenemos que entender que en estos tiempos teníamos una economía fundamentalmente agraria, en la que la naturaleza, la agricultura, etcétera, era, digamos, el principal motor de la producción de riqueza, ¿no? Pero no era solo eso, sino también era que su aparato conceptual tenía un pensamiento en términos físicos. Es decir, la noción de producción, por ejemplo, para esta escuela de pensamiento económico, era física. No podíamos hablar de producción si no se estaba generando algo, como hacemos en la agricultura o, digamos, en la gestión forestal, etcétera, ¿no? Hoy en día hemos perdido un poco ese vínculo con lo físico, con la naturaleza, y llamamos producción simplemente a la expansión de agregados monetarios, ¿no? Si alguien produce algo y se lo vende a otra persona y esa persona se lo vende a una tercera persona con un valor añadido, lo llamamos producción, aunque no se haya producido nada sobre el camino, ¿no? Pero digamos, ahora ya el pensamiento económico está muy restringido precisamente a las expansiones de agregados monetarios y ha perdido un poco esa perspectiva física que tenían los economistas anteriores. La cosa empieza a cambiar con la economía clásica. Esa serie de autores que muchos conoceréis, desde Marx, Ricardo, Adam Smith, etcétera, empiezan a desplazar el peso del análisis hacia el trabajo. Es decir, el trabajo
como dice Adam Smith en la primera página de La riqueza de las naciones y como se encargaron Ricardo y Marx de apuntalar con la teoría del valor trabajo, plantean que es el trabajo y ya no la naturaleza la principal fuente de valor, ¿no? Y sin embargo vemos que en los economistas clásicos sigue existiendo una noción fuerte de límites físicos al crecimiento, de límites de los recursos naturales, etc. Lo encontramos en las teorías de rendimientos decrecientes de Ricardo, en la noción de la fractura metabólica de Marx, y quizá de manera más explícita en los escritos de John Stuart Mill sobre el estado estacionario, ¿no? La idea de que en algún momento una economía no podría crecer infinitamente en un planeta finito y en algún momento tenderíamos a un estado estacionario que él no veía, no tachaba de estancamiento o de... con esos términos que utilizamos en economía que le dan un aspecto peyorativo, sino que pensaba que esto sería un momento en el que la humanidad podría liberar mucho más tiempo, etcétera, para cuestiones creativas, de arte, de ocio, etcétera. Bien, esto cambia radicalmente con el establecimiento de la denominada economía neoclásica, ¿de acuerdo? Este es el tipo de economía que sigue dominando a día de hoy el pensamiento económico. Es lo que se enseña en el 95% de los departamentos de economía de las universidades. Se establece hace aproximadamente un siglo, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y sin entrar en demasiados detalles, hay una serie de innovaciones conceptuales en su aparato teórico que tienen, digamos, consecuencias muy importantes para lo que ha sido la cuestión de la economía y la ecología. ¿Cuál es la más importante de estas innovaciones? Fundamentalmente, asumir que los denominados factores de producción, es decir, lo que los economistas clásicos siempre denominaban tierra, trabajo y capital, ¿no? Los tres grandes insumos a la creación de riqueza, si bien los clásicos pensaban que había que siempre considerarlo como tres esferas diferentes, tres partes que necesariamente necesitábamos tener en el proceso económico, los economistas estándar neoclásicos asumen que siempre vas a poder reemplazar ese capital natural, esos recursos naturales, por capital financiero y tecnológico. Es decir, que no es tan grave si se nos agotan los recursos, siempre y cuando hayamos acumulado suficiente riqueza para buscar sustitutos tecnológicos a esos recursos naturales. Si os suena quizá un poco exagerado lo que estoy diciendo, os pongo aquí una frase de Robert Solow, que es un premio Nobel de Economía de la segunda mitad del siglo XX, que llevó esto hasta el extremo de decir que dado que es, o si es muy fácil reemplazar los recursos naturales por otros factores de producción, en efecto el mundo puede seguir adelante sin recursos naturales, ¿no? Este es un poco el punto en el que acabó el pensamiento económico que todavía domina hoy en día, que entendía que nosotros podíamos tener un mundo sin recursos naturales y que la economía siguiera funcionando, ¿no? Bien, ¿por qué es esto tan importante para la cuestión de la temática que abordamos hoy? Porque en el momento que nosotros asumimos que tú siempre vas a poder reemplazar el capital natural, los recursos naturales, por capital financiero y tecnológico, básicamente estás, digamos, asumiendo la idea de que, en efecto, el crecimiento económico infinito es viable, es factible. Es decir, no existen límites físicos al crecimiento, son simplemente, en la mentalidad del economista estándar, límites relativos al grado de desarrollo tecnológico, ¿no? Y es esta idea de que los mercados, cuando algo se torna escaso, va a subir el precio y entonces va a generar incentivos para que investiguemos e innovemos y busquemos sustitutos. A raíz de esta manera de teorizar la economía, que resultó en que en la segunda mitad del siglo XX ya no aparecen los recursos naturales en las funciones de producción de economía, se empezó a enseñar economía en las universidades con el diagrama de Samuelson, que os pongo en pantalla, que básicamente, digamos, retrata el sistema económico como una especie de noria, un sistema autosuficiente en el que se intercambian bienes por servicios, y eso va generando una espiral de creación de riqueza y de crecimiento, ¿no? De crecimiento, no de decrecimiento. Bien,
A medida que, digamos, la economía empieza a empujar hacia la idea de que debemos maximizar el crecimiento, acabamos teniendo lo que se denomina la gran aceleración, también muy asociada a los desarrollos tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar que los conflictos bélicos y el esfuerzo militar en realidad ha sido cuando se han hecho más esfuerzos en innovaciones tecnológicas. Y aquí se da lo que muchas veces los científicos llaman la gran aceleración. Es decir, a mediados del siglo XX vemos que, si bien toda esta historia empieza, podríamos decir, con la revolución industrial y el control de la energía fósil, no es hasta mediados del siglo XX cuando empiezan a, digamos, a materializarse los efectos de la presión humana sobre el medio ambiente. Es decir, es a partir de esa época cuando empezamos a ver que todos los grandes indicadores de la presión humana sobre el medio ambiente empiezan a aumentar de forma exponencial. Población, urbanización, uso de energías fósiles, consumo de agua, etc. Bien, no sé cómo familiarizados estáis con este enfoque de del planetary boundaries, de las fronteras planetarias, pero digamos es una serie de científicos de prestigio publicaron hace unos años en la revista Science pues un análisis de cómo la economía ha alcanzado tal tamaño que está transgrediendo los límites planetarios, ¿no? Ellos establecen 9 límites, no nos va a dar tiempo aquí a entrar en los detalles, pero plantean que varios de estos límites, 2 o 3 de estos límites, ya están siendo transgredidos, ¿no? Y esto puede acabar desestabilizando los grandes procesos ecológicos que mantienen las condiciones estables para la vida en el planeta. Bien, en los años 70 hay una reacción. Hay toda una serie de autores que empiezan a decir este surgimiento también del movimiento ambientalista, la ecología empieza a ganar peso y surge la idea de que una crítica al crecimiento económico, la idea de que no podemos seguir en un sistema económico cuya alma y, digamos, cuya centralidad es la acumulación de capital y el crecimiento perpetuo, ¿no? En el año 1971 se publican 2 libros influyentes. El primero es Los límites al crecimiento, el informe del Club de Roma, que con toda una serie de modelizaciones pues plantea que las tasas de crecimiento que teníamos en esta época pues no eran viables a largo plazo porque habría colapsos de recursos naturales, etc. Luego también la obra de Fred Hirsch, llamada Los límites sociales al crecimiento, un libro que recomiendo a todo el mundo leer, y que habla también de cómo, digamos, en una sociedad desigual, la idea de que al final, digamos, a través del crecimiento económico llegaremos todos a una situación de satisfacción material, nunca se va a dar, ¿no? Porque en una sociedad desigual siempre nos comparamos con el que tiene más, y esto es lo que Fred Hirsch llamaba los bienes posicionales. Es decir, a medida que los pobres van, digamos, adquiriendo algunos de los frutos del crecimiento, los ricos ya han adquirido toda otra serie de bienes de consumo que hacen que los pobres se sigan comparando con ellos, ¿no? Entonces, digamos, en una sociedad desigual el crecimiento no resuelve la cuestión de las desigualdades, ¿no? En esta época surgen toda una serie de autores de pensamiento muy radical que no solo ponen en cuestión las dinámicas de crecimiento económico, sino que empiezan a cuestionar también los propios conceptos de progreso y de desarrollo, digamos como apuntalamientos ideológicos de la sociedad expansiva que se generó con la revolución industrial, ¿no? Como decía, pues autores como os voy diciendo en orden de izquierda a derecha, Nicolás Georgescu Roegen, el padre de la economía ecológica, Cornelius Castoriadis, Wolfhard Haring, en ese caso del lado del bloque soviético, y André Gortz, pues vinieron con toda una serie de críticas al crecimiento económico y, como decía, también al concepto de desarrollo. Concepto de desarrollo que cada vez que mucha gente no cuestiona y que entendemos que es una cosa que totalmente natural. Bueno, pues es una política relativamente reciente, ¿no? Es decir, muchas veces se asocia al discurso de Truman, de investidura de Truman de 1949, que es la primera vez, digamos, que oficialmente, en un foro oficial, se separa el mundo entre países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? A partir de este momento hay toda una serie de países que no necesariamente se veían a sí mismos como pobres, podían ser economías frugales
pero más o menos conseguían generar los bienes y los servicios que ellos entendían que eran necesarios. Pero a partir de este punto, la sociedad internacional empieza a verles como países pobres, ellos acaban viéndose a sí mismos como países pobres y toda una maquinaria se pone en marcha para, digamos, promover el crecimiento y el desarrollo en esos países. La propia noción de progreso tampoco es algo que ha estado ahí siempre, es algo que viene de la modernidad, es algo que viene de tiempos de la Ilustración y de alguna manera podríamos decir que es una especie de pensamiento pseudo-religioso que plantea, además tiene que ver un poco con el tiempo en el que la razón, la Ilustración destronan a los dioses y hay un nuevo antropocentrismo que también adquiere, digamos, algunos tintes pseudo-religiosos, ¿no? Uno de esos es esa idea del progreso, de que nosotros siempre vamos a evolucionar en la dirección de una mejora, que gracias a la tecnología, el conocimiento, etcétera, la humanidad siempre está en una especie de progresión lineal ascendente a una situación de mejora. Bueno, esto es un planteamiento muy occidental, muy de la modernidad, no es así como otras culturas en otros tiempos y lugares han pensado la evolución del tiempo. Incluso dentro del esquema occidental, si pensamos en los antiguos griegos, ellos nunca pensaban que el tiempo evolucionara así, ¿no? Ellos tenían una concepción mucho más cíclica de la evolución del tiempo, en la que entendían que digamos, se iban alternando periodos de florecimiento que venían, digamos, seguidos de periodos de decadencia y de crisis, ¿no? Que son ideas que ahora están volviendo un poco con la crisis de la modernidad, ¿no? Bien, en los años 70 digamos que este tipo de debates llegó a niveles muy altos del debate político. Hoy en día también criticamos el desarrollo, también criticamos el crecimiento, pero lo hacemos más en círculos activistas, académicos, etc. Por poneros un ejemplo, en el año, a principios de los años 70, Sico Mansholt, que es la persona que veis arriba en la pantalla, era digamos, el comisario europeo de Agricultura, escribió una carta al presidente de la Comisión Europea diciendo que nuestra adicción al crecimiento económico era seguramente lo que más iba a hacer peligrar a la viabilidad del proyecto europeo de la Unión Europea a largo plazo, ¿no? Como una especie de ironía de la historia, esto acabó siendo una carta a sí mismo porque solo 3 meses más tarde él mismo asumió la presidencia de la Comisión Europea después de que hubiera dimitido el presidente. Solo para poneros un poco en perspectiva y ver que, digamos, los líderes de la Unión Europea en estos años estaban cuestionándose todos estos aspectos del crecimiento, que es algo que hoy en día sería totalmente impensable, ¿no? Creo que hoy en día existen toda una serie de mecanismos para que alguien con un pensamiento así no pudiera llegar a un puesto de tanto poder. Es también en esta época en la que se hace la primera cumbre mundial del medio ambiente, se hace en Estocolmo en 1971, donde se recogen todo este tipo de planteamientos. Las Naciones Unidas en esta época también piden desarrollar un concepto que permita equilibrar objetivos de desarrollo económico con reducción de pobreza, desarrollo humano, etcétera. Y el concepto que surge de las Naciones Unidas es esta idea del ecodesarrollo. Una cosa que quisiera, digamos, dejar muy clara es que el planteamiento en los años 70 es que había un conflicto muy fuerte entre crecimiento económico y conservación de la naturaleza, y se pensaba que eran los países ricos, los países más industrializados y donde había, digamos, las sociedades de consumo, los que estaban siendo, digamos, los principales motores del deterioro ecológico, ¿no? Los países ricos. Bueno, estas ideas se recogen también un poco en la filosofía del ecodesarrollo, que sin ser un planteamiento excesivamente radical, pues sí planteaba la idea de que cada región del planeta tenía que encontrar su propia vía del desarrollo adaptado a las características culturales y ecológicas de cada región planetaria. Bien, este concepto tuvo bastante influencia en los años 70, yo creo que llegó a su pico de influencia con la declaración de Cocoyoc en México en 1974, donde el propio Echevarría, que era por entonces el presidente de México, también, digamos, apoyó esta filosofía, etc. Y según cuentan los artífices, quienes escribieron esta declaración, entre ellos Ignasi Sachs y Johann Walton, cuentan cómo tan solo 3 días después de hacer pública la declaración reciben un telegrama de Henry Kissinger, supongo que muchos
de los que estáis siguiendo sabéis de quién hablo. Es una persona que jugó un papel muy activo en nombre de la diplomacia estadounidense, apuntalando dictaduras en América Latina, en la que invita a estos autores a abandonar, o a esta Comisión de Naciones Unidas, a abandonar esta idea del ecodesarrollo que considera sumamente problemática. Y les invitan, digamos, a desarrollar una nueva idea que sea menos conflictiva con determinados tipos de intereses, en la práctica vetando el uso del concepto de desarrollo en los foros internacionales. Bien, quizá no todo el mundo había oído hablar del ecodesarrollo, pero todos habréis oído hablar del desarrollo sostenible, que fue, digamos, el siguiente concepto que acabó por reemplazar la idea del ecodesarrollo. Uno de los aciertos de este informe es la definición de desarrollo sostenible. Lo define como un modelo de desarrollo que consigue satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Es digamos, un llamamiento a la equidad intergeneracional, a la igualdad entre generaciones, que la mayoría pues, nos parece una manera acertada de plantear la cuestión de la sostenibilidad. Ahora bien, si leemos entre las páginas de este denso informe, lo que vemos es que la manera en la que plantea que se debe alcanzar, las recetas que da para alcanzar este desarrollo sostenible, pues son bastante problemáticas, desde luego desde una perspectiva de economía ecológica. Digamos, este informe cambia totalmente, le da la vuelta totalmente a los planteamientos del ecodesarrollo y que habían dominado en la época anterior, y se plantea ahora que el crecimiento no es el motor del deterioro ecológico, sino la herramienta que va a salvar el planeta. Es decir, solo a través del crecimiento económico podremos resolver los problemas ambientales. Ahora explicaré un poco las teorías sobre las que se fundamenta esta tesis. Esto se basa, entre otras cosas, en los escritos de Inglehart sobre el postmaterialismo, que básicamente venía a decir algo así como que, bueno, que los ricos, o sea, que los pobres no se podían permitir ser ecologistas porque, digamos, al no tener satisfechas sus necesidades más básicas de alimento, digamos, refugio, etcétera, pues acababan teniendo una especie de comportamiento predatorio, depredador con el medio ambiente, y solo la gente que ya tenía satisfechas sus necesidades materiales podía permitirse desarrollar un pensamiento ecologista, ¿no? Entonces, otra cosa importante que hace el informe Brundtland es que, digamos, los culpables del deterioro ecológico ya no son, según este informe, los países ricos más desarrollados, etcétera, sino los países pobres, ¿no? A los que hay que ayudar a desarrollarse para que salgan de la pobreza y puedan desarrollar conciencias ambientales. Bien, rescato aquí algunos de los pasajes del informe Brundtland de desarrollo sostenible. No vamos a entrar mucho en los detalles, pero digamos en una época en la que había un crecimiento bastante potente, mucho más del que había ahora, anima a todos los países del norte y del sur, desarrollados y en desarrollo, según esta terminología, a acelerar su crecimiento económico, ¿no? Es decir, la conclusión general del informe es que el planeta debe acelerar el crecimiento económico, y ahí veis algunos ejemplos de las tasas de crecimiento que plantean. Bien, una frase clave de este informe es la que os pongo abajo de la diapositiva, que es lo que ha dado nacimiento a toda la filosofía del crecimiento verde, que ahora es la que domina la escena política internacional. Bien, este informe plantea que las tasas que propone de aceleración del crecimiento son compatibles con el medio ambiente si los países industrializados continúan lo que el informe denomina una transición hacia, digamos, actividades económicas menos consumtivas en recursos naturales y en energía, ¿no? Es decir, plantea que a través de mejoras en eficiencia energética, de desarrollo tecnológico, etcétera, vamos a conseguir desmaterializar y descarbonizar nuestras economías. Podríamos seguir teniendo crecimiento económico, pero con menos impactos ambientales. Esto es también la filosofía que sale más o menos del informe de la economía verde de Naciones Unidas, que una vez más intenta apuntalar esta idea de que no existe un conflicto entre crecimiento económico
y conservación de la naturaleza. Además, le da un enfoque más tecnocrático y plantea que, bueno, que esto no es una cuestión política, es fundamentalmente una cuestión técnica que podemos resolver, digamos, con instrumentos de valoración económica, con instrumentos de mercado, etcétera. Bien, ¿cuáles serían entonces, y con esto acabo la primera parte de la presentación, los grandes cambios que se han dado en los últimos 50 años en la escena política de la política ambiental? Bueno, en primer lugar vemos una evolución de la idea de un conflicto entre desarrollo y medio ambiente, o entre crecimiento y medio ambiente, a la idea de que el crecimiento es necesario para la protección del medio ambiente. Vemos también una evolución de un planteamiento basado fundamentalmente en políticas públicas, donde los estados serían los principales garantes del cambio, a un enfoque mucho más basado en fuerzas de mercado, ¿no? Un poco, digamos, en línea con la emergencia del neoliberalismo y todo este tipo de ideas. Y por último, también un planteamiento, una evolución desde un planteamiento esencialmente político a un planteamiento más tecnocrático, ¿no? En el que digamos, sería no tanto la acción política, sino los mercados y la tecnología, donde debiéramos buscar las soluciones al medio ambiente. Esto es lo que acaba forjando lo que muchos hemos denominado el consenso del desarrollo sostenible, que se forja en los años 90 y se extiende hasta nuestros días. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo, siendo Río 92 la cumbre mundial que recoge estas ideas, cómo se denominó a Río 2010, se le llamó Río +20 en vez de Estocolmo +40, ¿no? De alguna manera parece que se quería hacer un borrón de todos estos planteamientos más radicales que hubo antes de los años 90. Y como saben, pues este tipo de ideas están proyectadas al menos hasta el año 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si estáis familiarizados con esta gráfica que os enseño a la izquierda. Se llama La economía del donut. Es un libro hecho por una compañera de Oxford que se llama Kate Raworth. Y la idea es muy sencilla y a la vez muy interesante, ¿no? Básicamente lo que hace la economía del donut, y el donut sería ese espacio verde que veis en la figura, es juntar dos marcos de la política ambiental muy influyentes. El primero sería el de las fronteras planetarias, que os enseñaba anteriormente, y que plantea, digamos, esos límites físicos al crecimiento económico. Esto sería la parte superior, el círculo verde más amplio, digamos, el techo ecológico de la humanidad. Pero a la vez combina esto con los objetivos de desarrollo sostenible y la idea de que hay toda una serie de necesidades básicas que tenemos que cubrir para todas las personas. Es decir, no podemos tener un discurso puramente ecologista sin tener en cuenta las cuestiones sociales. Entonces, plantea que el espacio donde, digamos, podemos tener una economía que sea ecológicamente viable y socialmente justa, sería este espacio del anillo del donut, ¿no? Es decir, si nos salimos por encima estamos destruyendo el planeta, si nos quedamos por debajo estamos dejando a gente fuera, no todo el mundo está recibiendo sus necesidades básicas, cubriendo sus necesidades. Lo que veis a mano derecha es uno de los primeros artículos que digamos, llevaron a la práctica este enfoque para ver cómo diferentes países del planeta se sujetaban a este esquema, ¿no? Bueno, lo que es interesante de este estudio es que aparece que ni un solo país del planeta tiene su economía en el espacio este verde sostenible de la economía del donut. Tenemos países ricos que sí que consiguen, como por ejemplo los países nórdicos, que consiguen cubrir todas las necesidades básicas de su población, pero a expensas del deterioro ecológico, de transgredir esos límites ecológicos, y tenemos países pobres que se mantienen por debajo de los límites ecológicos pero no consiguen, digamos, cubrir las necesidades básicas de su población. Bien, ¿cuáles son entonces las vías que estamos estudiando para esa transformación ecológica, llegar a una economía ecológica que opere dentro de ese espacio del donut? Bueno, la mayoría de gobiernos, por lo menos los gobiernos que llegan a interesarse un poco por la cuestión ambiental, y organizaciones internacionales como la OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial, FMI, etcétera, la propuesta que ponen sobre la mesa es la del crecimiento verde. Es decir, esta idea de que nosotros podemos tener crecimiento económico y a la vez mejorar la calidad ambiental.
¿Cuál es la tesis sobre la que se fundamenta la idea del pensamiento verde? Bien, fue formalizada por primera vez en la denominada curva ambiental de Kuznets. ¿Qué plantea este esquema? Plantea que en fases tempranas del desarrollo de una economía industrial hay un acoplamiento muy fuerte entre desarrollo económico o crecimiento económico y deterioro ecológico, pero que llega a un punto a partir del cual empieza a haber un desacoplamiento. Es decir, la economía ha sido suficientemente rica como para empezar a invertir en energías renovables, en tecnologías verdes, la conciencia de la gente ha cambiado, se hacen más ecologistas, etcétera, y a partir de este punto plantea la hipótesis, tenemos un desacoplamiento en el que seguimos teniendo crecimiento económico, pero ya, digamos, empiezan a disminuir los impactos ambientales. Cuando escuchéis hablar de desacoplamiento, os doy aquí algunas herramientas a los que no estéis muy familiarizados con el tema, para que sepáis un poco lo que se mueven detrás de las cifras. Cuando muchos países, por ejemplo, europeos, dicen que se están desacoplando el crecimiento económico del deterioro ecológico, muchas veces lo que están enseñando son cifras de lo que llamaríamos un desacoplamiento relativo. Es decir, no se está disminuyendo el deterioro ecológico en términos absolutos, sino simplemente en relación a la velocidad de crecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, ya no se deteriora el medio ambiente tan rápido como crece la economía, pero se sigue deteriorando. Si nosotros queremos realmente que exista un crecimiento verde, lo que necesitamos es el denominado desacoplamiento absoluto. Es decir, que la economía siga creciendo, siga aumentando su valor, pero los impactos ambientales, los impactos físicos decrezcan en términos absolutos. Y en realidad un crecimiento verde no sería suficiente para una economía sostenible. Si queremos tener una economía sostenible, necesitamos que además este decrecimiento, este desacoplamiento, se haga lo suficientemente rápido como para que podamos evitar catástrofes climáticas y ecológicas, es decir, los tratados de París, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, para tener una economía verde y sostenible no sería suficiente con un desacoplamiento absoluto, sino que tendría que haber suficientemente desacoplamiento, debería ser suficientemente rápido para cumplir los objetivos de sostenibilidad internacionales. Bien, yo no os puedo responder a la pregunta de si el crecimiento verde es posible o no. Yo no soy un científico, trabajo con datos y no me dedico mucho a adivinar el futuro, ¿no? Lo que sí os puedo contar es que el crecimiento verde ni se está dando, ni hay ningún síntoma que invite a pensar que se vaya a dar en el corto o en el medio plazo. Lo que os pongo en pantalla es una gráfica que analiza si está habiendo una descarbonización de la economía. Lo que nos enseña esta gráfica es, bueno, destapa una de las trampas clásicas que hacen los políticos de los países ricos, que es, bueno, para decir que nos estamos descarbonizando o desmaterializando, lo que utilizan son los datos de la producción que se hace dentro del país. Es decir, las emisiones de carbono asociadas a lo que producimos dentro del país. Pero como saben, pues en este mundo neoliberal, pues los países industrializados ya no tienen industria y digamos lo que han hecho ha sido llevar sus industrias a países pobres donde hay mano de obra más barata que explotar y digamos condiciones, regulaciones ambientales mucho más laxas. Entonces, si nosotros los países que dicen tener un crecimiento verde, una descarbonización, son aquellos precisamente que han trasladado todas sus industrias a China y a otros lugares y ahora culpan a China de ser el país que está contaminando el planeta, ¿no? Bien, si corregimos estos datos por todas las emisiones de carbono que vienen, digamos, incluidas dentro de lo que importamos de esos países, lo que vemos en esta gráfica es que en absoluto se está dando una descarbonización. Estamos moviendo las industrias de unos lugares a otros, de manera que unos países contaminan más y otros menos, pero si lo vemos al nivel del consumo, de lo que se consume finalmente en los países ricos, no existe ningún tipo de descarbonización, ¿no? Más crecimiento económico, más emisiones de dióxido de carbono, y esto es algo que se sigue ocurriendo a escala planetaria. Si vemos también el otro gran indicador para evaluar si hay un crecimiento verde, que sería la desmaterialización, lo que vemos es el mismo patrón. Es decir, aquellos países
que dicen tener un desacoplamiento, una desmaterialización, son aquellos que han externalizado sus industrias a los países del sur, ¿no? Si corregimos el consumo de materiales, digamos que viene toda la huella material de las naciones, incluyendo todo lo que importamos de otros lugares, no existe ningún tipo de desmaterialización. Más crecimiento económico está resultando en más consumo de materiales. Como bien saben, y de esto os hablará Tatiana después, cuanto más crecemos, más materiales necesitamos, más energía necesitamos, y esto supone que continuamente el crecimiento económico está desplazando las fronteras extractivas hacia nuevos lugares. Es decir, no es casualidad que estamos viendo un crecimiento continuo del número de conflictos ambientales. Esto es algo que podéis ver, por ejemplo, en el Atlas de Justicia Ambiental de Joan Martínez Alier y su equipo, que nos enseña todo el tipo de conflictos ambientales que se están generando y que en última instancia son esa consecuencia de que el metabolismo de la economía cada vez es más exigente, cada vez necesita más recursos, cada vez necesita más energía, cada vez necesita más sumideros ecológicos, y eso va desplazando las fronteras extractivas, digamos, metiéndose en los territorios de comunidades locales de otras especies, etcétera, generando todo tipo de conflictos ambientales. Bien. ¿Ha fallado algo en los planteamientos del informe Brundtland? Es decir, ¿es simplemente que no ha ocurrido aún o hay algún tipo de cuestión que estaba mal planteada en este informe? Bien, una de las críticas más potentes, en mi opinión, a estos planteamientos viene de este libro de Joan Martínez Alier, El ecologismo y los pobres. En vez de mirar tanto, digamos, teorizar sobre lo que la gente piensa o no piensa, lo que hace es mirar datos empíricos. Y lo que nos enseña este libro es que probablemente, o muy probablemente, las tesis del posmaterialismo que vemos en el informe Brundtland, o digamos que ya vienen un poco delineadas en el informe Brundtland, probablemente sean erróneas. Es decir, el impacto ambiental de un individuo o de una empresa o de un país no es algo que debamos medir tanto en función de el grado de mentalización ecológica que tenga la gente, según lo que declaren encuestas, sino que lo que tenemos que ver es cuál es su perfil metabólico. Es decir, cuál es el consumo de materiales, de energía, de agua, etcétera, asociado a un determinado estilo de vida. Bien, cuando vemos los datos, lo que vemos aquí es que este planteamiento de que hay que ser rico para ser ecologista, pues es una falacia. Es decir, los países ricos tienen consumos per cápita de materiales, de energía, de agua, etcétera, mucho mayores que los países pobres, ¿no? A pesar de que, digamos, en el plano cognitivo piensen, sean más ecologistas, estén más afiliados a Greenpeace, etcétera, ¿no? Es decir, lo que nos enseña un poco aquí es que la huella ecológica del mal denominado posmaterialista europeo, que recicla la basura, que come comida orgánica, que conduce coches eléctricos y que, digamos, compensa sus emisiones cuando toma aviones, es mucho mayor que la del mal denominado materialista africano, que en su discurso quizá no se llama a sí mismo ecologista, pero no anda cogiendo aviones, ni tienen 2 coches por familia, etcétera, y al final tienen huellas ecológicas mucho menores. Otra de las posibles razones por las que la tecnología no está dando los resultados que esperaba el informe Brundtland es por los denominados efectos rebote o la también denominada paradoja de Jevons. Jevons lo que observó, también con datos empíricos, es que paradójicamente cada vez que había un aumento de eficiencia energética, finalmente acabábamos consumiendo más carbón. ¿Por qué? Bueno, pues por el denominado efecto rebote. Es decir, tú cuando aumentas la eficiencia energética de la producción, también consigues producir más barato y esto estimula la demanda. De manera que aunque consigas usar menos energía por unidad de producto, al final estás creando más producto y por tanto consumiendo más energía, ¿no? Lo cual pone un poco, digamos, límites a lo que podemos esperar de los desarrollos tecnológicos, que también van a jugar un papel importante en la transición verde, pero quizá no tan central como se hacen en los planteamientos oficiales. Otro de los asuntos que se ha discutido mucho es cómo en una economía como la que estamos, en los países desarrollados, el crecimiento económico cada vez trae menos felicidad a la gente.
una de las razones es que el Producto Interior Bruto no capta todos los costes sociales y ambientales asociados al desarrollo económico. La economía ecológica ha generado toda una serie de alternativas, como el indicador de progreso genuino, en los que intentan corregir el Producto Interior Bruto por todos estos costes ambientales no contabilizados, pero también por todos esos beneficios que invisibiliza el Producto Interior Bruto, por ejemplo, toda la economía doméstica, toda la economía de cuidados que hacen fundamentalmente o mayoritariamente las mujeres y que cuentan cero en el Producto Interior Bruto, ¿no? Bien, lo que enseñan este tipo de indicadores alternativos es que en muchos casos en los países ricos ha dejado de haber digamos, un progreso genuino ya desde los años 70. El crecimiento ha aumentado, pero la calidad de vida de mucha gente no ha aumentado. Esto coincide también con los resultados que han obtenido los estudios de calidad de vida, de felicidad, es decir, de la felicidad que percibe la gente en escalas, y que lo que enseña es que una vez más, cuando la gente sufre condiciones de pobreza, el crecimiento económico puede ser muy importante o está muy correlacionado con un aumento en la felicidad percibida, pero que a partir de un determinado umbral de riqueza, que suele andar entre los 10.000 y los 20.000 dólares al año, parece que más crecimiento económico no está dando más sensación de felicidad. Es decir, la sensación de felicidad en los países desarrollados está estancada o incluso ha empezado a decaer desde principios de los años 70. Hay una última cuestión en este debate, que es que más allá de los planteamientos normativos que estoy poniendo sobre la mesa para cuestionar el crecimiento económico, parece que lo queramos o no lo queramos, la época del crecimiento económico acelerado da la sensación de que está llegando a su fin. Esto es lo que los economistas llaman la japonización de las economías. Como sabéis, Japón es un país que lleva 30 años prácticamente sin crecimiento económico y parece que es una tendencia de las economías maduras, ¿no? Que está teniendo que tiene una tendencia a crecimientos entre el 0 y el 1%. Bien, esto es una cuestión que preocupa a los economistas y que incluso a aquellos que consideran que el crecimiento económico es algo indiscutiblemente positivo, pues están entrando en el debate porque saben que incluso aunque queramos crecimiento económico, quizá no lo vamos a poder tener en el futuro. Bien, aquí es donde entro ya con la economía ecológica. Yo creo que más o menos si estáis en este seminario conocéis un poco los fundamentos de este planteamiento. Tal y como la teorizaron gente como Nicolás Georgescu-Roegen o Herman Daly, uno, digamos, de los aspectos más importantes que ponían sobre la mesa era que esa especie de esa noria autosostenida de la economía que veíamos en el diagrama antes de Samuelson, pues es insuficiente para entender cómo funciona la economía. Nosotros, para entender un sistema económico, sí, nos interesa ver cómo el dinero se intercambia por bienes y servicios, pero también necesitamos entender cuáles son los insumos y, digamos, las excreciones de ese metabolismo, ¿no? de ese sistema económico. Por un lado, necesitamos una entrada de recursos naturales y de energía que obtenemos de los ecosistemas, que nosotros procesamos con el metabolismo económico, lo convertimos en bienes y servicios, pero volvemos a expulsar al medio ambiente en forma de contaminación y de residuos. Es decir, la economía, tal y como se hace desde el planteamiento de la economía ecológica, es estructuralmente dependiente de los ecosistemas, no solo como fuente de recursos naturales y de energía, sino también como sumidero para asimilar y reciclar todos nuestros residuos, ¿no? Innovaciones o desarrollos de este planteamiento que ve la economía como un subsistema de la ecosfera, de la biosfera y también sujeto a sus límites físicos, también resalta la importancia de no ver solo el mercado dentro del proceso económico, sino ver también el papel de los estados y de los poderes públicos, el papel de las economías domésticas, de toda la economía reproductiva y también todo el papel de los comunes, ¿no? De cómo los comunes, ya sean ecológicos o sociales, también son una parte fundamental de la creación de riqueza y de bienestar. Bien, los planteamientos de economía ecológica de Herman Daly se resume la sostenibilidad en 3 grandes postulados. Es decir, el primero sería, los 2 primeros son relativos a recursos, el último sería relativos a contaminación y residuos. El primero es, los recursos renovables no pueden, digamos, extraerse de la naturaleza a un ritmo mayor al de su tasa natural de regeneración.
Esto en realidad es algo de sentido común, pero que lamentablemente no aplicamos la economía. En cuanto a los recursos no renovables, su tasa de consumo, la velocidad a la que los consumimos, no debería ser mayor que la velocidad a la que estamos encontrando sustitutos renovables a esos recursos. Y por último, la tercera cuestión, también evidente, si usamos el sentido común, es que la velocidad a la que nosotros echamos residuos y contaminación a la naturaleza no puede ser superior a la capacidad asimilativa de los ecosistemas, a la capacidad que tienen los ecosistemas de asimilar y reciclar esa contaminación. Cuando echamos residuos y emisiones por encima de esa capacidad de carga de la naturaleza responde, por ejemplo, con fenómenos como el cambio climático, que es precisamente una situación de que ya los sumideros ecológicos de carbono han sido saturados. Hasta ahí la economía ecológica y uno de sus, digamos, enfants terribles, por usar la expresión francesa, ¿no? de sus hijos rebeldes sería el decrecimiento, ¿no? Que intenta incluso radicalizar un poquito más la propuesta. Esto surge en Francia, yo estaba estudiando en Francia más o menos en los años, en el año esto que estaba empezando a surgir, entonces fue interesante ver un poco sus primeros pasos. Querían, digamos, romper lo que denominaban el falso consenso del desarrollo sostenible, ¿no? Y repolitizar todo el debate sobre la sostenibilidad. ¿Cómo se ha definido el decrecimiento? Bueno, si vemos, por ejemplo, la definición de Wikipedia, lo define como un movimiento político, económico y social basado en ideas de economía ecológica y anticonsumismo y anticapitalismo, ¿no? La definición un poco más formal que encontramos en revistas científicas como Ecological Economics habla de una disminución organizada de las tasas de producción y de consumo. Es decir, de disminuir el tamaño físico del metabolismo económico, disminuir no tanto el PIB, sino directamente tener el foco no en los agregados monetarios, sino en los flujos físicos de la economía. Es decir, esto es lo que se quiere disminuir. Se quiere disminuir la producción y el consumo y, por tanto, el consumo de recursos naturales y de residuos. Uno de los grandes, digamos, problemas o confusiones que genera el decrecimiento es que la gente identifica decrecimiento con una tasa negativa del Producto Interior Bruto, es decir, lo que los economistas llaman recesión. Bien, el decrecimiento es algo que no tiene nada que ver con la recesión. No estamos hablando aquí de un crecimiento negativo del PIB, estamos hablando de un decrecimiento del tamaño físico de la economía, ¿de acuerdo? Esto es algo que se intenta un poco comunicar con esta gráfica, este dibujo que os enseño en pantalla, ¿no? El crecimiento sería más de lo mismo, el estancamiento sería igual de lo mismo y la recesión sería menos de lo mismo, mientras que el decrecimiento lo que plantea es un cambio profundo en las instituciones y estructuras de la economía. Bien, hay mucha gente que critica el concepto de decrecimiento, no ya la idea que hay debajo, con la que muchos simpatizan, sino la idea de utilizar decrecimiento. La gente dice, bueno, pero es que nosotros estamos, digamos, cuando vemos flechas que apuntan para arriba, entendemos que la cosa va bien, y cuando vemos flechas que apuntan para abajo, la cosa va mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes intentar vender un proyecto político con una palabra negativa? Bueno, de alguna manera, los partidarios del decrecimiento son conscientes de esta limitación y, sin embargo, tratan de usar esta palabra como una manera de descolonizar un imaginario colectivo que está dominado por la idea de que el único futuro posible está basado en el crecimiento. Es decir, es una palabra misil, una palabra subversiva que intenta, digamos, agitar los moldes del pensamiento económico e invitar a repensar toda la manera en la que hacemos funcionar nuestra economía. Mucha gente nos dice, bueno, pero es que hay cosas que tienen que seguir creciendo en una economía verde, ¿no? O sea, tiene que haber más cuidados, tiene que haber más energías renovables. Y es cierto, y los partidarios del decrecimiento están de acuerdo con este asunto, y sin embargo no tenemos claro que la palabra crecimiento sea la mejor palabra para captar esas mejoras en determinadas esferas sociales y económicas, ¿no? Cuando se dice que España su siglo de oro de las artes fue el siglo tal, no hablamos de que hubo un crecimiento de las artes en este periodo, ¿no? Utilizamos otro tipo de calificativos, decimos que hubo un florecimiento de las artes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues este tipo de nociones que capta más la dimensión cualitativa que la material y cuantitativa son un poco quizá esos que aplicaríamos a esos sectores que quizás sí tendrían, digamos, que expandirse dentro de una sociedad en decrecimiento. Otra de las críticas clásicas es, bueno, ¿y quiénes sois vosotros para decirle a países pobres, por ejemplo, que dejen de crecer? Esto es una crítica muy válida y una vez más es importante aclarar que el decrecimiento nunca ha planteado, o sea, se plantea a sí mismo como un movimiento de los países ricos, de los países desarrollados, de los países del sobreconsumo, ¿no? Es estos países en los que plantea que debe haber una reducción del tamaño físico de la economía. No se dice que los países africanos, por ejemplo, tengan que decrecer, ¿no? Digamos que un decrecimiento en el norte no solo liberaría espacio ecológico para que el sur pueda crecer hasta cubrir sus necesidades básicas, sino también liberaría un espacio conceptual que, digamos, enseñaría o por lo menos pondría sobre la mesa que la vía del crecimiento y el desarrollo no es el único marco posible. El decrecimiento, además, tiene muchos aliados en el sur. Uno de los más conocidos sería todo el movimiento del buen vivir en América Latina, pero también ideas como el Ubuntu en África o la economía gandhiana en Asia y toda una serie de filosofías que, digamos, serían afines a estos planteamientos. Gente como Ivan Illich, si le conocéis, uno de los también precursores del crecimiento, decía que avanzar a una economía decrecentista era mucho más difícil desde los países desarrollados porque ya estamos mucho más imbrincados dentro de la lógica y las estructuras del capitalismo. Bien, creo que estoy hablando demasiado, ¿no, Mario? Y Paola, me estoy enrollando mucho. Entro ya en la parte final, ¿vale? De la fase de las propuestas. Bien, seamos muy claros. Nosotros no sabemos cómo salir del crecimiento económico. Vivimos en un sistema capitalista que cuando deja de crecer no es estable. Surgen todo tipo de problemas. Os estoy enseñando en la gráfica lo que ocurrió, por ejemplo, en Grecia a raíz de la crisis financiera. Hubo un aumento masivo de la pobreza, del paro, de la deuda externa, etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos visto casos como el de Japón, que lleva 30 años sin crecer y que, sin embargo, no ha tenido todo ese tipo de consecuencias sociales catastróficas, ¿no? Tiene casi pleno empleo, la deuda es fundamentalmente interna, con lo cual no compromete mucho su soberanía, y digamos, tiene la mayoría de los indicadores de macroestabilidad económica, pues no están en mal estado, ¿no? Esto da esperanza e invita a pensar que quizás se puede salir del crecimiento de una manera organizada y no catastrófica, sino al revés, sino que pueda... esa es la hipótesis del decrecimiento, que podemos salir del crecimiento de una manera que sea compatible con una mejora de la calidad de vida de las personas. Y entonces tenemos que empezar a pensar qué tipo de propuestas políticas concretas podemos poner sobre la mesa. Empezaba esta charla diciendo que la crisis es una oportunidad para el cambio. No sé muy bien cómo está el debate en América Latina, pero por ejemplo en Europa ahora mismo se habla mucho del Green New Deal, es decir, de un nuevo acuerdo verde para salir, en realidad es una idea que se empezó a mover antes también de la crisis de la COVID, pero digamos ha ganado más fuerza con la idea del COVID. Decíamos que teníamos diferentes propuestas sobre la mesa, el crecimiento verde, el decrecimiento, etcétera. Bueno, tenemos que saber un poco dónde están nuestros límites y qué tipo de alianzas podemos hacer, ¿no? No debería ser tampoco un motivo de parálisis que no estemos de acuerdo en todas estas ideas. También existen, digamos, terrenos para el compromiso y para, digamos, forjar alianzas con otro tipo de planteamientos que nos permiten, por ejemplo, empezar a elaborar un acuerdo de mínimos para este tipo de recuperación verde. Bien, aquí os voy a poner sobre la mesa para terminar la charla 5 propuestas concretas con las que podríamos empezar a trabajar. La primera es adoptar indicadores alternativos de progreso económico. Tenemos que deshacernos ya del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto genera, digamos, toda una serie de perversiones en la manera en la que nosotros organizamos nuestras economías. El propio creador de este sistema contable, que fue Simon Kuznets, dijo: no uséis esto para medir el progreso de una nación porque no es lo que está midiendo, ¿de acuerdo?
Entonces, digamos, el Producto Interior Bruto, decía, no capta, no es un buen indicador del bienestar humano. En los años 90 surge este nuevo indicador del Índice de Desarrollo Humano. Es un paso adelante en lo que se refiere, digamos, a captar calidad de vida, etcétera, pero sigue ignorando toda la cuestión de los costes ambientales del crecimiento. La economía ecológica ha generado toda una serie de indicadores alternativos, por ejemplo, el denominado Genuine Progress Indicator, el indicador de progreso genuino, el indicador de estados del bienestar sostenibles y el indicador de desarrollo sostenible. Todos estos indicadores contemplan tanto variables sociales como variables ambientales y, por ejemplo, Noruega, que es el país donde yo vivo y que está en número 1 del mundo en el índice de desarrollo humano, pues cuando lo corregimos, digamos, con consideraciones ambientales, como por ejemplo el índice de desarrollo sostenible, pasa al número 157, precisamente porque tiene una enorme huella ecológica asociada a esos estilos de vida. Bien, la segunda propuesta que quisiera poner sobre la mesa es la de una reforma fiscal ecológica, ¿de acuerdo? Hoy en día ponemos la mayoría del peso de los impuestos sobre el trabajo, cuando realmente es algo que, por ejemplo, frente a la ola de robotización que se nos está avecinando y que ya está en marcha, pues quizá esto no es muy buena idea, es decir, desincentivar la generación de empleo con grandes impuestos cuando el empleo peligra cada vez más, pues quizá no es la mejor idea, ¿no? Una de las grandes propuestas de la economía ecológica es desplazar el peso de la carga impositiva desde el trabajo hacia los recursos naturales y la contaminación. Es decir, de manera que creemos incentivos no tanto para reemplazar personas por maquinaria, sino para usar los recursos de manera más eficiente y consumir y generar menos emisiones. Una segunda componente de la reforma fiscal ecológica sería poner impuestos sobre la publicidad. La publicidad es un sector que tiene consecuencias fatales sobre el medio ambiente. Está continuamente impulsándonos a gastar dinero que no tenemos, para comprar cosas que no necesitamos, para crear sensaciones que no van a durar en personas que no nos importan muchas veces, ¿no? Y encima no tiene ningún tipo de carga impositiva. Bueno, pues pongamos impuestos y regulemos la publicidad, que además es la fuente de ingresos de las grandes tecnológicas que trafican con nuestros datos para haberse convertido en los poderes económicos más fuertes del planeta, ¿no? Una tercera componente, tenemos que desarrollar todo el sector, rehabilitar otra vez el sector de las reparaciones. Vivimos en una economía de obsolescencia programada, las cosas están programadas para no durar, eso es la lógica del capitalismo, que sigamos comprando todo el rato, y con la aberración de que muchas veces se nos rompe una pequeña pieza de algo y es más caro al final repararlo que comprarlo. Bueno, eso se tiene que acabar, eso no puede ser así en una economía ecológica. Entonces, una de las cosas que planteamos es que se eliminen o se reduzcan drásticamente los impuestos a todo el sector de las reparaciones, de manera que este sector pueda, digamos, desarrollarse y podamos avanzar hacia una economía circular. Y luego lo que es importante es que este dinero que consigamos de los impuestos verdes no vaya a parar a cualquier lugar, sino que se reinvierta otra vez en cuestiones verdes. Eso nos lleva al siguiente punto, que sería la reforma de subsidios ecológica o digamos las inversiones ecológicas, que una vez más se trataría de desplazar los subsidios. Los subsidios es algo a lo que los economistas neoliberales dan mala reputación. Dicen que es una distorsión del mercado, que hay que eliminar los subsidios, etc. Bueno, yo no estoy de acuerdo, creo que los subsidios pueden ser muy importantes, pueden jugar un papel muy importante en la economía, son una manera de mantener a flote y de desarrollar sectores que pueden tener un alto valor ambiental y social y que sin embargo el mercado no valora. En los países como el que yo vivo, si no hubiera subsidios no habría producción de alimento. Entonces, por supuesto, no habría ni soberanía alimentaria ni seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, aparte que existen muchísimos subsidios en nuestra economía, pero no están donde estarían en una economía ecológica. En países como Noruega van cantidades masivas de subsidios a los combustibles fósiles, a las compañías petrolíferas, etc.
La idea es desplazar los subsidios desde aquellas actividades que están deteriorando el medio ambiente a actividades que puedan regenerar el medio ambiente. Por poneros dos ejemplos breves, uno de ellos sería desplazar los subsidios de las energías fósiles a las energías renovables, y también, por ejemplo, los subsidios agrícolas, desacoplarlos de la producción para acoplarlos más, por ejemplo, a la generación de servicios ambientales, ¿no? Con esquemas agroambientales, etc. Una cuarta medida de gran importancia sería la reducción del tiempo de trabajo. Es decir, cuanto más trabajamos, más producimos y más consumimos. Cuanto más consumimos, más contaminamos y más recursos usamos. Esto está muy estudiado, hay todo un campo que estudia este asunto, y se plantea la reducción del tiempo de trabajo no solo como una de las medidas más potentes de reducir emisiones y deterioro de recursos naturales, sino también como una manera de combatir el desempleo, compartir el empleo que existe para combatir el desempleo, que viene también con la robotización, y también para mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, que el trabajo no sea, digamos, el centro de nuestras vidas. Es que en realidad es una manera que damos el trabajo por hecho como algo natural, pero es que es increíble la manera en la que vivimos. ¿Cómo puede ser que las mejores horas del día se las dediquemos a nuestro jefe y los restos se los demos a la familia y a los amigos, ¿no? Es una manera de organizar la sociedad que no tiene ni pies ni cabeza, en una época en la que vivimos, que producimos, que tenemos tanta capacidad de producir. Es algo que no nos podíamos permitir en el pasado, pero que hoy en día sí podríamos hacer, ¿no? Hay todo tipo de propuestas sobre la mesa. Países como Finlandia están discutiendo ahora la jornada de 6 horas o la semana de 4 días. Y bueno, esto es algo que sigue eso, que es un debate que está ganando bastante fuerza, ¿no? Ya terminando, creo que me quedan solo 2 diapositivas. Pensando ya en propuestas también más, ¿cómo podemos nosotros en un planeta finito, en una economía ecológica, asegurar los bienes básicos de todas las personas dentro de unos límites ecológicos? Como quizás sabéis, la propuesta que está ganando más fuerza, aquí en Europa está muy de moda este asunto, incluso con la crisis del COVID ha habido esquemas que se han implementado en países como España, la idea de una renta básica universal. La idea aquí es que parte de la riqueza social generada, digamos, vaya un dividendo para que las personas puedan cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Es una propuesta interesante, pero digamos una de las cuestiones más controvertidas es la idea de que no haya ningún tipo de contrapartida, ningún tipo de requerimiento de trabajo o de, digamos, ninguna condición para recibir este pago. Bueno, esto es una de las razones por las que mucha gente critica ese esquema, y entonces yo quisiera también poner sobre la mesa otra posible alternativa que se podría considerar desde la economía ecológica, que es la idea de un servicio civil universal. Esta es una idea que desarrolló hace aproximadamente un siglo la persona que veis en pantalla, que es Joseph Popper-Lynkeus, un economista ecológico austriaco, y cuyas ideas fueron rescatadas por Joan Martínez Alier en el primer libro que se escribió explícitamente con el nombre de Economía Ecológica, ¿no? Lo escribió Joan Martínez Alier en 1987. Pues bien, lo que hacía este planteamiento es decir, bueno, ¿cuánta gente no pone tanto en el centro la cuestión de las libertades individuales, como hace la renta básica, sino que pone en el centro la idea de la justicia? Es decir, si nosotros tenemos que cubrir unas necesidades básicas para toda la población, ¿cuántos años tendría que trabajar cada persona para que esas necesidades quedaran cubiertas, ¿no? Bueno, con los cálculos de Popper-Lynkeus de hace un siglo, él planteaba que si todo el mundo trabajara 10 años, ya podríamos tener esas necesidades básicas cubiertas. A partir de entonces la gente podría vivir o bien de una renta básica que ya, digamos, no se la estarían regalando, sino que la habría trabajado durante esos 10 años de servicio social obligatorio. Y por otro lado, o sea, tendríamos por un lado esa parte de la economía colectivizada, pero también habría una segunda parte de la economía en la que la gente que quisiera seguir trabajando por tener más poder adquisitivo, etcétera, podría
seguir trabajando y podría tener ingresos adicionales, ¿no? Bueno, estas son ideas que a mí me parecen interesantísimas y que deberíamos recuperar y que están ganando ahora atención cuando nos vemos ante una ola de robotización tan fuerte como la que está viniendo. Por terminar, una cosa fundamental que quiero poner sobre la mesa es la idea de que la transición verde o será socialmente justa o no será. Es decir, no podemos mover hacia una economía verde si no hacemos un gasto, digamos, una distribución equitativa y justa de los costes de esa transición. Uno de los movimientos sociales más potentes que ha habido en Europa en los últimos años han sido el de los chalecos amarillos en Francia. La armaron bastante gorda durante pues por lo menos durante un año, y los medios de comunicación los exhibieron como antiambientalistas porque nació el movimiento de la implantación de un impuesto verde, ¿no? Bueno, hay otra serie de análisis que han planteado que no era un movimiento antiambientalista, era un movimiento que se estaba quejando de cómo eran la gente, las clases trabajadoras sobre las que se estaba cargando gran parte de los costes de la transición verde, ¿no? Es decir, si nosotros queremos hacer una transición verde, la gente que tenga más capacidad de pago será la que tenga que asumir un coste más alto. Y con esto termino con la cuestión de políticas que podemos poner sobre la mesa para la redistribución de la riqueza. En los últimos años, en lugares como Europa, hemos pasado de un sistema de impuestos progresivo, donde los ricos pagaban más, a un sistema de impuestos regresivo, donde la gente que más paga es la que vive de su trabajo, los que vivimos de nuestro salario, mientras que la gente que tiene capital, acciones en bolsa, etcétera, pues tiene todo tipo de exenciones fiscales, ¿no? La fiscalización de los robots es una de las cuestiones también que podemos poner sobre la mesa. Y, ¿por qué no?, discutir la cuestión de poner límites máximos al ratio entre las personas, entre el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Si nosotros vemos la diferencia que había entre los años 50, entre el CEO, entre la persona, el jefe de una empresa y sus empleados llanos, el ratio era de 1 a 20 más o menos. En los 80 ya había pasado de 1 a 40, en el año 2000 de 1 a 120, es decir, el jefe cobraba 100 veces más que su empleado llano, y en el año 2013 ya andaban por encima de 200 a 1 la media. En algunas empresas hay personas que cobran 1000 veces y 2000 veces más que el empleado peor pagado de la empresa. Bien, ¿debe cobrar todo el mundo exactamente lo mismo? Pues probablemente no. Hay un argumento aquí meritocrático que tiene sentido, que dice, bueno, la gente que hace más esfuerzo y trabaja más, pues que cobre más. Bien, pero ¿cuál es el límite razonable de eso? ¿Es 1,10? ¿Es 1,20? ¿Es 1,50? La gente los economistas convencionales dicen, no, es que no puedes hacer eso porque entonces tendrás fugas de talento, porque destruyen los incentivos al esfuerzo. Y digo, bueno, si yo lo entiendo, pero es que una persona que cobre 50 veces más que su vecino y todavía no esté satisfecha, pues a lo mejor más que más incentivos necesita un buen psicólogo, ¿no? Bien, termino aquí con una cita de James Baldwin. Creo que mucha gente dice, bueno, todo esto es muy bonito, pero es utópico, ¿no? Digo, bueno, pues quizás es utópico, pero el arte de la política es transformar las cosas de manera que cosas que sean imposibles hoy, mañana dejen de ser imposibles, ¿no? A mí me gustaba, como James Baldwin decía, no todo lo que afrontamos lo podemos cambiar, pero nada que no afrontemos vamos a poder cambiarlo, ¿no? Bueno, en este caso yo lo llevaría aún más allá y diría que nuestra economía no solo se puede transformar, sino que se tiene que transformar y que se va a transformar, y esto va a ocurrir, espero, en el plazo de las próximas décadas. Muchísimas gracias, y gracias Mario y Paola por la flexibilidad que me habéis dado con el tiempo. Perdona, Tatiana, espero que no me haya metido demasiado en el tiempo de tu ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu presentación. Pues sí, vamos un poquito colgados de tiempo, pero como es la clausura, vamos a ser todos muy flexibles porque de verdad que están muy interesantes los temas que nos has presentado, ¿vale? Vale, muchas Bueno, gracias. hemos organizado unas preguntitas, hay muchas, vamos a tener que priorizar algunas por los temas del tiempo.
Pero bueno, vamos a empezar con unas conceptuales. Te las voy a leer las primeras tres y te las voy a pegar en el chat para que también las tengas a la mano si quieres retomarlas en algún momento, ¿vale? Entonces déjame un momentico, voy a ver si ya mismo las pego. A ver. Listo, ahí van las primeras tres. Preguntan, ¿por qué desde la economía ortodoxa se sigue reproduciendo la idea de que es posible el crecimiento ilimitado, aún con toda la evidencia existente? ¿Cuál es el poder y los intereses detrás de la promoción de esta perspectiva económica? Y relacionada está la segunda pregunta. ¿El crecimiento económico puede ser una trampa de la que no podemos salir? ¿Puede operar acá lo que llaman los historiadores económicos la dependencia de senda? Y una última pregunta de esta tanda es, ¿consideras que sería importante resignificar el significado de la felicidad en los países en desarrollo para que no deseen lo que tienen los países desarrollados con todos los costes ambientales que tienen? Entonces, con eso podemos iniciar, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias por las preguntas. Son preguntas muy buenas. No sé si tengo respuestas tan buenas como las preguntas, pero puedo decir algunas cosas sobre esto. ¿Por qué la economía ortodoxa sigue reproduciendo la idea de que es posible un crecimiento ilimitado? Bueno, creo que hay varios factores aquí. Uno es que la economía ortodoxa está construida sobre unos moldes que no permiten pensar en términos ecológicos. Es decir, toda la contabilidad física que hacemos en la economía ecológica, que es la que necesita uno entender para ver cuáles son los efectos físicos, ambientales del proceso económico, están excluidos estructuralmente de su aparato conceptual. Es decir, al ser un aparato conceptual que solo gira en torno a nociones abstractas de utilidad y, digamos, de la economía monetaria, pues la propia estructura analítica hace muy difícil ver o, digamos, incorporar el pensamiento ecológico, ¿no? El otro elemento es el que intentaba explicar al principio, es decir, que se asume que existe una sustituibilidad casi perfecta entre recursos naturales y capital. Entonces, esto es, digamos, en términos formales, la manera en la que se justifica la posibilidad de un crecimiento perpetuo. Otro de los problemas que hay es que yo lo que he visto, yo cada vez, antes me interesaba mucho dar clases de doctorado, de máster, etcétera. Ahora también cada vez tengo más ganas de trabajar con gente cuanto más joven mejor, porque lo que he visto es que la gente que ya ha sido educada en la economía convencional, luego tiene muchísimos problemas para reciclarse, es decir, para salir de ese tipo de parámetros, ¿no? El problema es que mucha gente que lleva aplicando estos modelos de economía durante muchos años, pues volver a empezar fuera de esos modelos es muy complicado. Digamos, es una economía que, un modelo económico que si tú cuestionas sus fundamentos, que muchos de ellos son muy problemáticos, se cae un poco todo el edificio, ¿no? Entonces, probablemente haya que toda una generación vaya a tener que pasar hasta que podamos empezar a pensar la economía de manera diferente, ¿no? Es decir, si la gente que empieza a copar espacios de poder no ha sido, digamos, adoctrinada dentro de ese esquema económico, es cuando vamos a poder empezar a ver cambios. La cuestión de qué intereses andan detrás, bueno, pues esta cuestión es clave. Es decir, si estáis leyendo, por ejemplo, los últimos libros que está escribiendo Tomás Piketty y otra gente, lo que enseñan es que si bien en los años 60, 70, en lugares como Europa, digamos, la fuerza de trabajo era en gran medida, digamos, captaba gran parte de la riqueza del crecimiento, lo que ocurre en las últimas décadas, en particular desde los años 90, es que son las élites las que captan la enorme mayoría de la riqueza generada. Evidentemente, a los ricos, que son los que más poder tienen, pues les interesa que siga habiendo crecimiento económico porque son ellos los que están acaparando esta producción de riqueza. Respecto a la cuestión de la dependencia, cuando, digamos, entramos dentro de un camino histórico, lo difícil que es salir de él. Esto es cierto, esto es algo que está muy estudiado en las teorías del cambio. Digamos, toda una serie de instituciones se van generando en torno a una determinada trayectoria y cada vez más se refuerza, digamos, hay
hay un feedback positivo que se va reforzando a sí mismo y cada vez es más difícil salir de esa trayectoria. Por suerte, parece que no es imposible salir de estas trayectorias, ¿no? De repente se dan en algunos lugares coyunturas en los que se pueden dar cambios fuertes dentro de esas estructuras. Y por eso creo que ahora es un momento para apostar fuerte con la economía ecológica, porque con la crisis del COVID se dan una de esas ventanas de oportunidad en la que probablemente se pueda romper una determinada senda. Ha ocurrido ya en el pasado, ocurrió con el New Deal, por ejemplo, y se podría dar otra vez en el futuro, ¿no? Paola, ayúdame, ¿qué más estábamos? ¿He respondido ya a las 3 preguntas? ¿Consideras Sí, que sería importante resignificar el significado de felicidad en los países en desarrollo para que no deseen lo que tienen los países desarrollados? Pues yo creo que esto es complicadísimo. Yo creo que no se puede decir a la gente cómo se es feliz o no. Lo que sí que creo es que mientras los países ricos sigan viviendo, flotando en la abundancia, los pobres van a querer ser como los ricos. Es decir, y no basta decir a los pobres no sigas este camino. Es decir, la única manera es decir, bueno, si aceptamos que aquí tiene que haber ciertas nociones de justicia y que vivimos en un planeta finito, para que unos estén aquí, otros tenemos que bajar aquí, ¿no? Entonces creo que hay toda una serie de consumo absurdo que se da en países como en los que yo vivo, y que es algo que se podría, por ejemplo, con una buena política fiscal y con buenas regulaciones, pues gran parte de ese consumo se podría desincentivar. No soy tan optimista como para decir, no, hay que cambiar los valores y que la gente entienda. Bueno, eso sí, pero eso va a ser a largo plazo. A corto plazo creo que lo que necesitamos son regulaciones, políticas fiscales, etcétera, que lo que hagan es que no sea tan fácil ese tipo de consumo de cosas innecesarias que tenemos hoy en día, ¿no? Los impuestos verdes serían una herramienta potente para ello, por ejemplo. Muchas gracias, Eric. Vamos a pasar entonces al otro grupo de preguntas que Mario te las va a hacer. Adelante, Mario. Bueno, entonces, estas tienen que ver con el tema del decrecimiento. ¿Hacemos cuántas de estas, Paulita? Pues yo creo que las podemos leer para que él trate de responderlas en conjunto porque Vale. creo que están relacionadas, ¿vale? Entonces tú las pegas, Paola, ahí en el En el yo chat. las voy leyendo, ¿vale? Listo, vale. Entonces, Eric dice, son un grupo de preguntas sobre el tema del decrecimiento, pues que es una de las propuestas que se plantean, ¿no? Para salir de esta encrucijada. Al final, el planteamiento del decrecimiento y reducir el tamaño físico de la economía implicaría también una disminución del PIB, ¿o no? ¿Qué papel juega el consumo en el modelo de decrecimiento? El decrecimiento implica el cambio de modelo del capitalismo, digamos, está asociado a un cambio de modelo del modelo capitalista. El decrecimiento requiere un cambio civilizatorio radical. La propuesta del decrecimiento requiere también una distribución de la riqueza. ¿Cuál crees tú son los cuellos de botella de esta propuesta del decrecimiento? A nivel general y a nivel macro, por ejemplo, el tema del empleo es un tema de preocupación en esta propuesta. Y finalmente, un poco en el contexto mismo del COVID, el COVID, ¿qué papel puede jugar en promover y aplicar, de hecho, el decrecimiento? Y una relacionada con pero que tiene que ver un poco con el indicador del PIB. Desde hace muchos años, diversos autores desde la economía ecológica vienen planteando estas propuestas de eliminar el PIB como indicador de bienestar, la necesidad de una reforma fiscal ecológica, la equidad como condición, qué diferente es ahora en época de pandemia, la posibilidad de concretar estas propuestas en un sistema como el capitalista, ¿no? Después, en un paquete, contestar casi todas, yo creo. Casi nada, casi nada. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Son preguntas muy exigentes, claro, y si
Y si yo tuviera buenas respuestas a esto, no sería profesor de universidad, estaría en las Naciones Unidas organizando el mundo si supiera cómo hay que hacerlo. Vamos a ver, al final el planteamiento del decrecimiento de reducir el tamaño físico de la economía implicaría una disminución del PIB. Digamos, la respuesta del decrecimiento a esta pregunta es de agnosticismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no podemos decir que no pueda haber crecimiento verde del valor de la economía. No, es decir, el PIB, como sabéis, lo que mide es valor, ¿vale? Y lo que sabemos es que en la economía que existe actualmente, la generación de valor está muy asociada al consumo de materiales y de energía. ¿Podría ser diferente la economía en el futuro? Probablemente sí. Lo que pasa es que como vemos que de momento no está ocurriendo, no nos parece que sea digamos, nos parece una apuesta demasiado arriesgada esperar a que eso pueda ocurrir. Entonces, nos parece más interesante que enfocarte en el PIB, enfocarte directamente en la cuestión metabólica, en el tamaño físico de la economía. Lo más probable puede ser que a corto plazo, desde luego sí que hubiera un PIB negativo. Pero es que, digamos, el PIB, el problema es que le deberíamos prestar muchísima menos atención. El planteamiento del decrecimiento es poner el bienestar humano en el centro del análisis. Y como sabemos, el bienestar humano y el PIB pues, tiene una correlación, sobre todo en los países ricos, bastante pobre, ¿no? Entonces, digamos, es un planteamiento agnóstico. Probablemente en el futuro se pueda desmaterializar y descarbonizar la economía. Yo lo veo, ojalá que sea así, ¿no? Y en ese caso quizá tendríamos una sociedad en decrecimiento físico y en crecimiento de valor monetario, de agregados monetarios. Bueno, yo no tendría nada en contra de esa economía de crecimiento verde, ¿no? El problema es que hasta ahora no tenemos ningún tipo de prueba concreta de que el crecimiento pueda ser verde, con lo cual empecemos por salir del crecimiento. ¿Qué papel juega el consumo? El consumo es clave porque producción y consumo a la larga es la misma cifra. Y los consumos de materiales y de energía, cuanto más crecimiento, más consumo, cuanto más consumo, más uso de materiales y energía, más contaminación, ¿no? Entonces, en el decrecimiento efectivamente habría un descenso del consumo enfocado en el descenso del consumo suntuoso, es decir, el consumo de cosas que no estén relacionadas con la satisfacción de las necesidades y deseos básicos de las personas, ¿no? Digamos que la sociedad del crecimiento sería probablemente una sociedad en la que el consumo de los bienes y servicios más fundamentales probablemente sería gratuito o semigratuito, pero el consumo de cuestiones de artículos de lujo innecesarios, etcétera, pues sería muy caro y requeriría mucho trabajo tener que consumirlos, ¿no? Habría todo tipo de desincentivos. No se prohibirían, entiendo yo, pero sí que, digamos, reflejarían sus verdaderos costes ambientales. ¿El decrecimiento implica el cambio de modelo del capitalismo? ¿Requiere un cambio civilizatorio? Bueno, pues la respuesta es sí, tal y como lo entiendo yo. Esto es una cosa que hemos debatido muchísimo dentro de la economía ecológica y del decrecimiento. ¿Es el decrecimiento o la economía ecológica compatible con el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema que está basado estructuralmente en la acumulación de capital. En el momento que no hay acumulación de capital, el sistema no funciona bien. Un capitalismo sin crecimiento es una economía con todo tipo de problemas, no solo para los capitalistas, sino para las personas de a pie. El capitalismo sin crecimiento es un desastre social, ¿no? Entonces, precisamente la idea es que, digamos, habría una reforma de tal profundidad en las grandes instituciones políticas y sociales, de la manera en la que medimos el valor, de la estructura de los impuestos, de la distribución de recursos entre el trabajo productivo y reproductivo,
de la asignación de las inversiones, de la política monetaria, que probablemente ya no podríamos llamar a eso capitalismo, ¿no? No estaría basado, digamos, también las relaciones de propiedad tendrían otro aspecto. Una gran parte de la economía, la orientada a cubrir las necesidades básicas, estaría colectivizada, ¿no? Entonces sí que requiere una salida, en mi opinión, del capitalismo. También hay que tener en cuenta que el capitalismo puede seguir sin crecimiento. Eso lo hemos visto. Es decir, ahora que el mundo está decreciendo por el COVID, hay muchas empresas, las tecnológicas, por ejemplo, que crecen una barbaridad, ¿no? Ahora bien, la gran promesa del capitalismo es que todos vamos a estar mejor. Porque a medida que vamos haciendo la tarta más grande, todos estamos mejor, ¿no? En una situación sin crecimiento eso ya no lo puedes vender. Es decir, cuando la economía no está creciendo, el que uno tenga más es porque otro le estás quitando, ¿no? Entonces, bueno, no, digamos, esto es un debate abierto. Yo no puedo dar aquí las respuestas finales, pero desde luego, de la mayoría que escribimos sobre decrecimiento, la idea es salir del capitalismo. La propuesta del decrecimiento requiere también una distribución de la riqueza, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que no, o sea, nosotros entendemos que la idea de que nosotros podamos simplemente crecer para llegar todos a un, digamos, a un estado de abundancia, que no fue solo la promesa del capitalismo, fue también la promesa inicial del socialismo, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en la obra de Marx. La idea era que el capitalismo y sus relaciones de propiedad eran un cuello de botella para la expansión de las fuerzas productivas, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que determinados patrones de consumo, como los que podemos tener en países como Noruega, no son extensibles al resto del planeta, precisamente por esa cuestión de límites ecológicos. Con lo cual, si todos queremos tener una vida digna, con nuestras necesidades básicas cubiertas dentro de límites ecológicos, implica necesariamente una redistribución. Eso es por lo que se plantea un decrecimiento desde el norte para que, digamos, en algún momento podemos llegar a niveles de consumo más parecidos a los de los países del sur. ¿Cuáles crees que son los cuellos de botella del decrecimiento a nivel general y a nivel macroeconómico? ¿Cómo ves el tema del empleo? Puedo empezar con la cuestión del empleo. Hay dos cuestiones a tener en cuenta aquí. Una de las razones por las que los políticos tienen tanto interés en el crecimiento es porque durante mucho tiempo crecimiento y generación de empleo estaban fuertemente asociados. Bien, esto es una situación que empezó a cambiar y siempre hablo un poco de los países europeos, no sé cómo se aplicaría en el contexto de América Latina. Pero en Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, desde los años 70 empieza a haber un desacoplamiento entre crecimiento y generación de empleo. Cada vez más los frutos del crecimiento económico, en vez de invertirse en generación de empleo, salarios, etcétera, empiezan a invertirse en maquinaria y en robotización, ¿no? Entonces, el nuevo capitalismo, el capitalismo digital, lo que vemos también es un desacoplamiento muy fuerte entre el trabajo y la generación de valor. Si nosotros vemos compañías como Google, Facebook, etcétera, son gigantes económicos que tienen relativamente pocos trabajadores y su valor agregado monetario es algo, y financiero es algo colosal, ¿no? Entonces, cada vez es menos cierta esa idea de que más crecimiento, más empleo. Ahora vemos mucho crecimiento sin generación de empleo en muchos casos, ¿no? De hecho, llevando en ocasiones a más robotización. ¿Cuál es la propuesta del decrecimiento? Disminuir el tiempo de trabajo y compartir el trabajo. Es decir, si en vez de trabajar todos 40 horas a la semana, que es lo que ya trabajábamos hace 50 años, a pesar de que somos mucho más productivos, esas mejoras de productividad no invertirlas en expandir el consumo y el crecimiento, sino en reducir el tiempo de trabajo. Si compartimos el tiempo de trabajo, podemos tener un decrecimiento sin que necesariamente haya más desempleo, ¿no? Si trabajamos 4 o 6 horas diarias al día, pues más gente podrá tener trabajo.
¿Cuáles crees que son los cuellos de botella? Bueno, creo que hay varios, o sea, poderes fácticos que se benefician del proceso de crecimiento y que van a tratar de bloquear por todos los medios todo tipo de trabas a la acumulación del capital. El imaginario social, es decir, la gente de a pie, también hemos recibido un sistema educativo en el que, y lo escuchamos todos los días en las noticias, la economía va bien, la economía crece, etcétera. Digamos, está tan insertado en nuestro imaginario que el propio imaginario social y cómo tenemos vinculado crecimiento a mejora es también uno de los cuellos de botella, ¿no? Hay que descolonizar ese imaginario y eso es una cuestión de cambio cultural que va a llevar tiempo. Y la otra es también que es que no sabemos muy bien cómo salir del crecimiento. Es decir, hay que ser francos y honestos en este asunto. Tenemos un ejército de economistas en todo el planeta pagados para hacer crecer la economía y estamos 4 raros de la economía ecológica intentando pensar cómo podemos tener una economía sin crecimiento. Pero es que no somos muchos y no tenemos recursos. Y no tenemos puestos de poder. Entonces, claro, tenemos todavía que desarrollar mucho más toda una teoría de economía macroecológica, macroeconómica, de ecología económica macro, ¿no? Es decir, cómo van a evolucionar todo este tipo de agregados de política monetaria, de política fiscal, de políticas de empleo. ¿Cómo podemos empezar a modelizar todo eso en una economía, en escenarios de economía sin crecimiento? Bueno, estamos haciéndolo, pero estamos empezando, ¿no? Entonces, digamos, eso sería otro cuello de botella. Nosotros tenemos que, durante mucho tiempo, la economía ecológica se ha basado en una crítica de la economía convencional y ahora tenemos que pasar a una fase mucho más propositiva de poner propuestas sobre la mesa, ¿no? Y eso es un poco lo que he intentado hacer hacia el final de la presentación. Por último, decía, ¿el COVID puede jugar un papel en promover y aplicar el decrecimiento? Bueno, yo tampoco llevaría la cuestión tan allá. Es decir, yo no soy tan ingenuo como para pensar que el decrecimiento va a empezar con el COVID. Todavía falta mucho para que podamos llegar ahí. Ahora bien, creo que el COVID ha agitado un poco, nos ha sacado un poco de nuestro sueño, ¿no? Y de repente nos ha hecho replantearnos toda una serie de cuestiones que antes éramos incapaces de plantearnos. Es decir, tenemos a los políticos diciendo, no, es que no podemos hacer regulaciones verdes, no podemos poner impuestos, no hay dinero para esto. Y bueno, de repente se ha visto que todas esas cosas que se decía que eran imposibles, de repente de la noche a la mañana se cierran industrias, se cierran fronteras, se deja de volar. Es decir, lo que ha enseñado, no quiero decir que las políticas que se hayan aplicado tengan que ver con el decrecimiento. Lo que se ha demostrado es que en el momento que hay voluntad política, se pueden hacer cambios muy radicales y muy rápidos. ¿De acuerdo? Es decir, ha puesto un poco... ha enseñado que todo ese discurso de la realpolitik, de que el cambio es imposible, de que etcétera, pues no es verdad. O sea, en el momento que llega una situación de crisis, pues se pueden tomar medidas políticas muy drásticas. En este caso, para evitar una catástrofe humanitaria, pero es que también se podrían tomar para evitar una catástrofe ambiental. Entonces, en ese sentido, creo que lo del COVID ha sido interesante como una manera de expandir nuestra noción de lo que es políticamente posible e imposible, ¿vale? Y de repente, pues, los debates políticos y económicos en círculos de poder, que normalmente son bastante aburridos, pues de repente pues se empieza a hablar de cambios estructurales en la economía, de un New Deal, etcétera, ¿no? También creo que hay una segunda componente que ha sido interesante. La gente ha visto cómo una deceleración de la actividad económica ha dado resultados ambientales muy rápidos. Es decir, por ejemplo, uno de los indicadores más potentes, emisiones de carbono también, pero por ejemplo la contaminación en las ciudades es que ha disminuido a una velocidad espectacular, ¿no? En el momento que hemos reducido la velocidad del funcionamiento económico.
Y luego quizá hay una tercera cuestión que también es importante, que es que la crisis del COVID nos ha hecho pensar, yo creo que por lo menos en esta época, no sé si ahora estáis totalmente confinados otra vez en Colombia o no, en la época que estábamos totalmente confinados aquí en Europa, la gente le dio mucho que pensar. Y una de las cosas que creo que muchos reflexionamos es lo esencial y lo no esencial en la sociedad. Y cómo de repente podíamos parar toda una serie de sectores económicos que no eran esenciales y que sin embargo había otras cosas que seguían siendo esenciales, que eran la parte reproductiva de la sociedad, ¿no? Es decir, tenían que seguir llegando alimentos, tenían que seguir los cuidados, tenían que seguir las medicinas, tenían que seguir la recogida de basuras. Y creo que también fue una manera de empezar a pensar un poquito sobre lo esencial y lo superfluo en la manera que está organizada nuestra economía. Entonces, ¿va a tener el COVID el decrecimiento? No, me temo que no, pero creo que sí, digamos, ha traído toda una serie de cosas que nos va a permitir a lo mejor pararnos un poquito a pensar en cómo podríamos hacer las cosas un poco diferentes.